¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Bournemouth de Andoni Iraola, donde como siempre os voy a tener pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Bournemouth de Andoni Iraola es un equipo muy vertical que le gustan mucho las transiciones y cuando tiene el balón trata de siempre ser lo más vertical posible, con laterales muy ofensivos y jugadores rápidos que van muy bien al espacio. Así que vamos a pasar a la formación, y la formación utilizada es un 4-2-3-1 abierto con un doble pivote y dos extremos con Kluivert por delante, y este es el sistema defensivo cuando el equipo no tiene el balón, se mantiene con este 4-2-3-1. Pero cuando recupera el balón y ya están atacando, se parece más a una especie de 4-3-3, donde Kluivert suele caer un poco más por la izquierda y teniendo a Christie un poco más adelantado que Adams, más tirado hacia la derecha, formando ese mediocampo de 3, siempre con Kluivert un poco más adelantado y teniendo a los laterales muy altos y los extremos también abiertos y altos. Así que entrando a los movimientos más utilizados por el Bournemouth de Iraola, uno de los movimientos en salida de balón que se suele repetir es que es un equipo que abre mucho los centrales y deja que el equipo suba mucho y le da responsabilidad a esos dos centrales. Y en muchas ocasiones se puede ver cómo los centrales hacen conducciones con el balón, progresando y rompiendo líneas, y a partir de esa conducción poder filtrar o un pase para los jugadores entre líneas como Utara, Kluivert o los extremos, o incluso avanzar y abrirla a Semenyo o a Brooks si están completamente abiertos, pero sí que romper esas líneas y progresar la jugada. Adams. Pero la clave de este equipo y de todos los equipos de Iraola, y en especial este Bournemouth, son los extremos y los laterales. Esa conexión que se genera entre estos dos jugadores de en cada lado, donde realmente lo que se suele ver es como cuando recibe el extremo, normalmente lo más habitual que se puede ver es como el lateral les dobla por fuera, es decir, el balón llega al lateral, a la banda abierto para Semenyo, por ejemplo, en el lado izquierdo, y una vez está encarando a su rival, puede ver como su lateral izquierdo, tanto si es una transición como si es una jugada normal, está haciendo el doble por fuera, generando ese 2 contra 1 y llegando a mucha más velocidad para después poder poner un pase atrás o finalizar la jugada. Promising move this, a goal now would surely be the winner. Could win it here. Pero no simplemente recibe siempre el extremo abierto y es el lateral el que dobla, sino que a veces el extremo está un poco metido por dentro, recibe el lateral por fuera, y cuando recibe el lateral por fuera lo que sucede es que desde dentro el extremo hace una ruptura al espacio, y ahí es donde el lateral le pone el pase en profundidad para que después pueda él definir la jugada o generar un pase para sus compañeros. Y no simplemente esto, sino que a veces también puede recibir el lateral completamente abierto y lo que busque es una pared con el extremo por dentro, un 1-2, para hacer la superioridad al lateral del equipo rival y desde ahí tener línea de fondo el lateral para poder poner un centro o una jugada de peligro. Thanks as always, Guy. It's a pleasure to be here. Anticipating a good game today and an atmosphere to match. Y otra de las alternativas entre los lateral y extremo es las rupturas por dentro. No se ve tan habitualmente, pero sí que puede ser que a veces pueda recibir el extremo por fuera y sea el lateral izquierdo o derecho que rompa por dentro en línea de fondo y le ponga el pase para después también finalizar la jugada o poner un pase atrás. Lewis Cook. Good ball, decent looking attack this.
Otro de los jugadores clave de este equipo es Kluivert y tiene mucha libertad en esa zona de media punta para moverse alrededor del campo, pero lo que se suele ver es que suele caer por el lado izquierdo acumulando gente con Semenyo y el lateral izquierdo Kerkez, y en esa triangulación entre los tres puedan generar superioridades y peligro para el equipo rival. Getting into a good position. En el caso del delantero centro Ouattara, que no es un delantero centro al uso, sino realmente es un extremo, lo que lo utilizan también mucho es cuando le hacen esos pases, cuando él baja a recibir y él puede descargar con uno de los mediocampistas o con el mediapunta, y desde ahí, desde esa descarga, puedan generar la transición para sus compañeros y él incluido para salir al contraataque. Crucial defending. This is the West Ham United. Otra de las cosas más importantes de este equipo son los cambios de juego, y aprovechando que tanto los extremos como los laterales dan mucha amplitud, cuando el juego va de un lado al otro y pueden hacer un cambio de juego, sobre todo en este caso Christie o Adams, que tienen mucha calidad, hacen estos cambios de juego donde en ocasiones puede recibir el extremo abierto, pero en otras ocasiones puede ser que el extremo esté por dentro y doble por fuera el lateral, recibiendo completamente solo para poder poner un centro o progresar la jugada. The home side's team today. It's a 4-5-1, or you could say a 4-2-3-1. This does offer keeper. They would have been ahead. Great save, though, you have to say. Unsurprising who we've picked out as our player to watch. Could take things forward a notch. Pero evidentemente las transiciones en este equipo son clave principal y siempre se pueden ver cuando el equipo puede robar el balón, sale constantemente al contraataque sin miedo alguno, aprovechando esa velocidad de Kluivert en conducción, de Semenyo, la agilidad de Brooks y Ouattara, que también es muy veloz, tratan de salir al contraataque y también aprovechando los laterales. Tanto Kerkez como Cook, sobre todo Kerkez, cuando recibe el extremo en transición, ellos también hacen esa transición y son más Adams y Christie y los centrales los que guardan la posición y dejan que los demás compañeros puedan salir a esas transiciones rápidas para finalizar las jugadas. The ball taken away from them. Now this might be promising. Así que vamos a pasar a los roles y a Kepa le pondremos guardameta, líbero y creativo, porque como vamos a tirar la línea muy alta cuando estemos tocando con los centrales, vamos a estar muy abiertos, Kepa también va a dar salidas siempre que tengan problemas en construcción. Al central Huijsen pondremos marcador equilibrado y a Zabarni le pondremos defensa defensivo, un poco más atrás para quedar guardando la línea. A Cook le pondremos carrilero en equilibrado y a Kerkez lo mismo, a los dos carrilero equilibrado. ¿Por qué? Porque queremos que ganen altura y estén cerca de los extremos, pero que no se los coman y estén mucho más adelantados, sino que solo suban de más cuando sobre todo se meta por dentro el extremo. A Adams le pondremos contención defensivo, va a ser que se esté por delante de la defensa y como podéis ver va a estar como de pivote, y a Christie le pondremos pivote organizador creativo, importante creativo, para que se ponga como un medio derecho, si no se va a poner por delante de Adams y va a quedar la formación mucho más extraña. Teniendo a Kluivert de organizador creativo, también importantísimo organizador creativo. ¿Por qué? Porque va a ser un jugador con mucha movilidad, que vaya a estar dando salido constantemente, y con este rol conseguiremos que esté más tirado hacia el lado izquierdo, como si fuese un medio centro izquierdo cuando tenemos el balón. A los extremos les pondremos extremo equilibrado y a Brooks también extremo equilibrado. A los dos les pondremos extremo equilibrado porque queremos que den amplitud en las bandas, y aunque lo tengamos en extremo, cuando los laterales suban y ellos se metan por dentro, van a meterse por dentro igualmente, es decir, aunque esté extremo, no se van a quedar completamente abiertos todo el rato, sino van a meterse por dentro en muchas ocasiones. Y finalmente a Ouattara le pondremos cazagoles y apoyo. ¿Por qué apoyo? También para esas caídas que hace cuando la tienen los centrales, los mediocampistas, y esas dejadas de cara para sus compañeros y después él poder romper al espacio cuando sea necesario. Entrando al estilo de creación, pondremos contraataque. Como hemos comentado, es un equipo muy vertical, que va muy rápido a las transiciones, por tanto con contraataque
trata de que conseguiremos tanto que en salida el equipo tire mucho más arriba, que esto es importante en los equipos de Iraola, y también generar esas transiciones rápidas con los laterales, con los extremos y los jugadores ofensivos. Y planteamiento defensivo pondremos equilibrado, justo en 60 antes de ser 61, porque no queremos que la línea sea altísima, pero sí que queremos ser agresivos cuando podamos robar y hacer esos robos rápidos y esas transiciones para atacar al espacio. Y en pantalla tenéis el código de la táctica del Bournemouth de Iraola, pero en la descripción también os lo tendré puesto. Que hasta aquí el vídeo del Bournemouth de Iraola, y como siempre quiero que ponáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.